Bueno, un saludo a todos y todas en este lanzamiento de un nuevo Quijote, como estábamos hablando en los preliminares, digamos, por lo voluminoso de este volumen, en Desde y hacia las Américas, músicas y migraciones transoceánicas. Digamos, con ese título estamos esperando algo muy grande, ¿no? Editado por Javier Marín, Victoria Eli y Belén Vega. Entonces mi rol es presentar digamos, ayudar a que se organice la presentación del libro, un libro que existe virtualmente. Si estuviéramos presenciales, habría seguramente una mesa con ejemplares que se pueden adquirir y después unas copas de vino al lado o algo así, digamos, como para degustar. Podemos tener la copa en la casa o el té, que es el caso. Y el libro, si ustedes van a la librería Dickinson, lo van a poder adquirir en su totalidad o también por capítulos. Es bien notable que tú puedes comprar determinados capítulos, ya que es un libro muy grande, muy heterogéneo, que apela a muchos intereses, ¿no? Y es notable que estos tres editores lo hayan logrado llevar a cabo, ¿no? Pero el libro no lo presento yo, lo presenta Consuelo Carredano, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también miembro de CONACYT. Bueno, Consuelo es autora de 8 libros y una treintena de publicaciones especializadas y también de divulgación, y actualmente es profesora y tutora de tesis de posgrado en música en la Escuela Nacional de Música. Entonces dejo con ustedes a Consuelo, que nos va a presentar el libro. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. Buenos días, buenas tardes, según corresponda. Ante todo, mi agradecimiento a los organizadores del Congreso y en particular, pues, a los editores del libro que se me ha solicitado comentar. Gracias, Victoria, Javier, Belén, por esta invitación. Muy sinceramente debo decir que disfruté todos y cada uno de los 43 textos escritos en castellano, portugués, inglés y francés que reúne este volumen que lleva por título En, desde y hacia las Américas, músicas y migraciones transoceánicas, y que son resultado de una convocatoria académica que atrajo a profesores e investigadores de América Latina, Europa y Estados Unidos a observar el fenómeno migratorio que involucra la música y los procesos musicales entre continentes. Mucho lamenté en su día, y lo sabe bien Victoria, no haber podido participar en aquel estimulante congreso. A los exilios y las migraciones he dedicado buena parte de mis investigaciones en tiempos recientes. Pero esta agradable obligación que me cayó de preparar la presentación me dio la oportunidad de cubrir aquella laguna de mi inasistencia haciendo una intensiva y continuada lectura de cada una de estas páginas. Lo primero que salta a la vista en este compendio de aportaciones es la pluralidad de temáticas, propuestas metodológicas, cuestionamientos epistemológicos y acercamientos teóricos, espejo de la vastedad de caminos por los que actualmente transita nuestra musicología. La obra, cuyo contenido recoge una parte representativa de las ponencias presentadas por los especialistas que asistieron al segundo Congreso Internacional MUSAM, se organiza en 7 bloques temáticos. 1. Músicas de la América colonial. 2. Identidades e imaginarios colectivos. 3. Prácticas musicales y discursos transnacionales. 4. Migración y exilio. 5. En torno a la canción. 6. Intercambios transoceánicos del teatro musical. Y 7. Música de los siglos XX y XXI, poéticas e ideologías. Un ensayo de Emilio Casares sirve de obertura al corpus de 780 páginas que conforman el libro. Su relato en primera persona, en buena parte autobiográfico, refiere de manera pormenorizada la génesis y el devenir de las relaciones musicológicas entre España e Hispanoamérica en los 3 últimos decenios
y documenta varios hitos importantes que ayudaron a integrar nuestra gran comunidad musical y musicológica iberoamericana. El eje que atraviesa el bloque 1 roza desde varias perspectivas distintos aspectos de la migración de la música europea al mundo colonial americano. El artículo de Irma Ruiz revisa la adopción de instrumentos musicales europeos en pueblos originarios de Sudamérica que no han sustituido sus músicas por las de la sociedad hegemónica o que lo hicieron con posterioridad a las investigaciones de campo realizadas por la musicóloga argentina entre 1966 y el año 2000. El encuentro con las músicas del otro es analizado por Gianni Ginesi a partir de la relectura crítica, transdisciplinar y postcolonial que hace de los dibujos y narraciones extraídos de los diarios de viaje de la célebre expedición Malaspina, una hazaña científica dieciochesca encaminada a la comprensión científica de los territorios coloniales. Un tema que no ha sido objeto de particular interés en los estudios sobre música colonial americana es el de las prácticas musicales. Habría que decir, en descargo de ello, que tampoco abundó en su día la publicación de libros enfocados a tales prácticas, cuanto más que, como en este caso, subyace una infrecuente concepción de la música entendida como práctica performativa. En cambio, cada vez son más numerosos los estudios que se ocupan de la movilidad de los músicos en distintos espacios de sociabilidad, así como de la circulación de repertorios desde Europa hasta los países que hoy conforman las Américas. Circulación que igualmente se verifica entre los propios centros musicales coloniales. Este objeto de estudio ha dado pie recientemente a varias importantes tesis doctorales en América o desde España. Dos artículos de este primer bloque abordan precisamente la circulación de repertorios. El de Margarita Pierce, cuyo telón de fondo es la Habana decimonónica, explora además el concepto de movilidad socioespacial, es decir, el trasiego de los individuos tanto en los diferentes espacios locales y países, como en la posición social que ocupan y las funciones que desempeñan en cada uno de esos espacios. El otro artículo de Liz Antesana se centra en la circulación de repertorios, su conservación y difusión del vasto legado musical de las misiones jesuitas de Mojos, donde reconstruye la noble tradición de indígenas copistas y sus descendientes que se han ocupado de la custodia de miles de manuscritos musicales, a la que se suma en forma paralela una arraigada herencia de oralidad que convive con un modo de dar continuidad ritual y como forma elemental de memoria religiosa. Cierra este primer apartado un artículo también relacionado con la recuperación, apropiación e implementación del patrimonio musical de las antiguas misiones jesuíticas de la citada región de Mojos y de Chiquitos. Albina Cuadrado Fernández observa el positivo impacto del fenómeno desde el punto de vista educativo, artístico y social en los actuales pobladores del oriente boliviano. Es, por tanto, ejemplo paradigmático y vivo de lo que denomina bajo el concepto de práctica musical transformadora. En suma, educar por la música, y en esta propuesta queda bien claro un asunto del mayor interés social, la musicología al servicio de las personas y las comunidades. Existe actualmente un consenso generalizado en cuanto a reconocer la influencia que han tenido las migraciones coloniales y poscoloniales a través de las distintas rutas sonoras de la esclavitud. Las tres primeras aportaciones que integran el bloque 2 comparten en sus distintos contextos un mismo marco referencial, como es la presencia de elementos africanos. Apoyado por un riguroso análisis musicológico, Miguel Ángel Berlanga reflexiona sobre el alcance de dicha influencia en las prácticas musicales en Andalucía, donde hubo importante presencia de esclavos africanos en las postrimerías del siglo XV y durante los siguientes 2 siglos. Confirma asimismo la existencia de parentescos entre negrillas y otros villancicos de negros que se practicaron tanto en España como en América, y la de gérmenes africanos que interactuaron con los repertorios ternarios españoles, arraigados sobre todo en América, pero también en algunas zonas de Andalucía. Otra investigación en ciernes de carácter interdisciplinario
de Saint-Pierre Dognon y Nicolas Darbon, sitúa en dos tendencias, histórica y actual, la ruta sonora de aquellas migraciones forzadas, resultado de la esclavitud de numerosas etnias africanas, en particular de los desplazamientos entre el Benin y las Antillas. Lejos de las lógicas esclavistas o coloniales, la segunda parte de este texto incursiona en una temática poco frecuentada en los estudios musicológicos, como son las trayectorias profesionales y estéticas de músicos actuales y pertenecientes a la comunidad beninés transnacional, razón por la cual este se convierte en un texto de referencia obligada. Una tercera aportación que se relaciona con las dos anteriores retoma la idea del diálogo afroatlántico de ida y vuelta, que ha dado lugar a numerosos estudios, algunos hoy ya clásicos de nuestra bibliografía latinoamericana. Isabela de Aranzadi explora, por su parte, los orígenes y circulación, ambos aspectos de gran complejidad, del baile de maringa, con sus múltiples trayectorias africanas y afroamericanas. Dos interesantes procesos de transculturación son abordados en tanto línea conceptual en sendos artículos cuya temporalidad se ubica en el nuevo milenio. Estos son, por un lado, la circulación, recepción y transformación del repertorio de gaita colombiana en escenas transnacionales, en este caso en espacios madrileños alternativos, frecuentados por gran cantidad de migrantes latinoamericanos y especialmente colombianos. Y el otro, el reciente fenómeno cultural del reggaetón, que es examinado por Marina Arias Salvado en el primer decenio del nuevo siglo bajo el prisma de los procesos de su asentamiento y apropiación en España, donde adquirió tintes particulares. Como bien se nos recuerda, en la etapa más temprana del género fue común la simplicidad de la música, basada esencialmente en la percusión, y por otro lado, el escaso interés de las letras, donde abundaban los discursos machistas y apologías a drogas, estupefacientes y a la prostitución. Pero al convertirse en un producto global de masas, su evolución comenzó a darse en sentido opuesto tanto en lo musical como en lo discursivo, aunque aún prevalecen, si bien en menor proporción, las canciones que aluden a contenidos desafiantes. Como queda aquí a la vista, esta reflexión en torno a los nuevos significados que adquirió el género en España ha incidido sin lugar a dudas en la revalorización del patrimonio cultural latinoamericano. El visual kei, subgénero derivado de la música de rock japonesa, no representa propiamente un nuevo objeto de estudio, ya que ha sido abordado por la musicología latinoamericana desde perspectivas de género, sociológicas y desde luego musicológicas. El artículo de Stefano Labarca se ocupa de este subgénero en el caso particular de Chile, donde ha sido apropiado por grupos de jóvenes tras su reciente popularidad en el país. La perspectiva de estudio de Stefano Labarca, que Stefano Labarca propone, es conceptualizar la música en tanto vehículo para la presentación social del cuerpo, donde tiene un valor simbólico el transformismo masculino y un peso la creación de una subalternidad que resiste a la encorsetada masculinidad preexistente en el país. El bloque 3 nos lleva a observar a tres compositores fuera de la dinámica de sus espacios geográficos de origen: los españoles José Zapata y Amat y Joaquín Turina, y el mexicano Manuel M. Ponce, quien con miras a reforzar sus técnicas de composición y emprender una singular aventura editorial en español, se instala en aquel mismo París que recibió a tantos latinoamericanos en las décadas iniciales del siglo XX. El artículo de Vera Volkovich parte de un supuesto. El objetivo de Ponce, además de generar un órgano de difusión de la música europea, fue dejar constancia del movimiento migratorio de artistas latinoamericanos, con lo que promovió relaciones intra- e intercontinentales. El primer artículo de esta trilogía, firmado por Alberto José Vieira Pacheco, nos revela la personalidad de este español poco conocido, o mejor dicho, prácticamente desconocido, que es Zapata y Amat, puesto que su nombre no aparece siquiera en el extensísimo diccionario de la música española e hispanoamericana.
Asentado por un tiempo en Brasil, donde fue director fundador de la Academia Imperial de Música y Ópera Nacional, es autor ni más ni menos que de cerca de 80 canciones, que constituyen un cancionero de gran eclecticismo. Su legado reúne piezas escritas en español, francés, portugués e inglés, compuestas siguiendo variados estilos nacionales y géneros musicales que van desde los más simples y populares hasta los más sofisticados, según nos revela su autor. Tatiana Araez Santiago nos ofrece un análisis formal y contextual de las tres danzas andaluzas Opus 8, la última obra para piano compuesta por Turín en París, antes de su regreso a España al estallar la Primera Guerra Mundial. En ella, a decir de la autora, el sevillano integra una particular visión de América, Francia y España. En tiempos recientes han visto a la luz sustanciosos estudios sobre el Grupo de Renovación Musical de Cuba, o bien sobre distintos aspectos de la actividad y producción musical de algunos de sus integrantes. El texto de Yurimia Blanco constituye una contribución más a esta misma temática, que ha generado investigaciones en Cuba, México y España. Aquí se analiza la circulación de ideas en torno al vínculo del grupo con la tradición y su reflejo en la creación artística, así como la puesta al día con las tendencias internacionales y el papel del compositor ante su realidad cultural. Todo a través del pensamiento crítico de Hilario González, insigne integrante de Renovación Musical, en los 5 años en los que el movimiento se mantuvo activo. 2 textos más completan este tercer bloque. Marcio Modesto y Silvia María Pires Cabrera Ver estudian la ornamentación melódica como elemento de improvisación del choro brasileño y sus similitudes con la música barroca, en un amplio texto que toca aspectos que incluyen el origen histórico del género musical brasileño, el concepto de improvisación y los elementos ornamentales a partir de diversos tratados europeos del citado periodo barroco. Cierra esta sección un texto de Iván César Morales, en el que a partir de la noción de reterritorialidad, García Canclini, Rogelio Heisberg, explora las diferentes dinámicas de inserción, negociación y apropiación musicoculturales desarrolladas por Leo Brauer en calidad de fundador y director titular en España de la Orquesta de Córdoba entre 1992 y el año 2001. El bloque 4 reúne 7 aportaciones bajo la etiqueta Migración y Exilio, lo que ante todo nos impele a revisar las acepciones que tradicionalmente se han atribuido a tales nociones, cuya línea divisoria tiende cada vez más a observarse un tanto desdibujada. Tradicionalmente, lo que ha diferenciado ambos términos son las condiciones de salida del país de origen y, en parte, las posibilidades de regreso al mismo. Emigrar consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en otro país o región. Se ha dicho que se emigra por razones económicas o sociales, ya sea en forma definitiva o temporal, aunque históricamente también se ha emigrado por razones políticas, porque se está inconforme o en desacuerdo con la situación imperante o sus consecuencias. El término exilio en realidad empezó a emplearse de manera generalizada en el siglo XX para designar a las migraciones políticas. Un exiliado es, pues, alguien perseguido por sus ideas, lo que permite presuponer una situación de riesgo frente a determinadas situaciones que le obligan a abandonar su país. Para la historiografía, ambos fenómenos constituían, hasta hace poco, 2 campos de estudio diferenciados, al menos en lo que respecta al exilio republicano español, que se refugió en los países americanos principalmente, y a la emigración española de posguerra, que continuó fluyendo en años posteriores. Esto, pese a que es claro que hubo exiliados políticos tardíos en los años 50 y emigrantes que por razones más bien económicas o sociales abandonaron España en plena guerra civil y tras la derrota. En este bloque se presentan varios estudios de caso de músicos cuyas circunstancias encajan en alguna de estas 2 situaciones descritas. No solo la Guerra Civil Española provocó la emigración o la salida hacia el exilio, según se quiera ver, de muchas personas, de músicos, por aquello de ser objeto de nuestro interés. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, en algunos casos indirecta,
fue el detonante para que numerosos músicos europeos se embarcaran en una aventura americana y cruzaran el Atlántico para asentarse en distintos países. El caso del belga Leon J. Zimmer es uno de ellos. Andrea Secorre propone un artículo a partir de una investigación en ciernes que promete ser de largo aliento sobre el prolífico compositor asentado en Cali, Colombia, en 1949. El artículo de Atenea Fernández Higuero atiende aspectos del asilo político prestado por las embajadas de Chile y Cuba en Madrid a artistas españoles durante la Guerra Civil, una cuestión que ha sido hasta ahora poco atendida por la musicología. Teniendo a la vista un amplio acervo de fuentes documentales y referentes bibliográficos, se comprueba la heterogeneidad del colectivo musical refugiado, diversas especialidades en la música, afiliaciones políticas y estratos sociales. Al mismo tiempo, se abona a la comprensión de procesos transformadores y funciones de la música en otros tipos de reclusión. José Roberto de Paulo reconstruye la trayectoria del brasileño Francisco Mignone a la luz de las distintas identidades culturales de su formación y trayectoria vital de este autor de un nada despreciable catálogo de obras que vino a sumarse a la construcción de una escuela nacional brasileña. La vida y trayectoria de la pianista y compositora catalana Diana Pey, exiliada en Chile, es abordado por Carmen Cecilia Piñero desde una perspectiva de género, mientras que Consuelo Roy Puello explora la contribución académica y artística del aragonés Simón Tapia Colman, figura puntera de la música del exilio republicano en México, de quien ha localizado numerosas fuentes primarias en archivos del país de acogida, de Estados Unidos y de España. La noción de identidades fragmentadas, propuestas por Hull, la idea de que el individuo desarrolla su identidad sabiéndose protagonista de diferentes historias, Pablo Vila, se encuentra influenciada de forma simultánea por los códigos culturales de los diferentes espacios en los que entra en contacto. Constituyen el sustrato teórico basal del trabajo de María Fous en torno a Isidro Maiztegui, compositor argentino, cuya configuración identitaria sitúa a la autora a partir de tres nodos o tópicos temáticos narrativos, a saber, la tradición argentina, la conexión con la cultura occidental de su tiempo y su relación con la cultura de España y Galicia. Precisamente emparentado con la idea de configurar o preservar una memoria cultural de Galicia en el entorno de la emigración a Buenos Aires de intelectuales españoles tras la Guerra Civil, es el texto de Carlos Villar Taboada. El musicólogo indaga sobre el proceso creativo del álbum Cuatro poemas galegos, obra colaborativa interdisciplinaria en la que participaron el pintor Luis Eola, el poeta Lorenzo Varela y el compositor Julián Bautista. La formulación artística plurimodal es descrita aquí como un continuo que evoluciona conceptualmente en espiral, saltando del grabado a la poesía, del poema a la partitura, de América a Europa, del pasado al presente y de la tradición a la vanguardia. Para finalizar el bloque 4, Belén Pérez Castillo recurre al discurso de la memoria como estrategia para analizar la producción musical del compositor Sender Barayón, en tanto territorio espectral del recuerdo. Evitando un enfoque específicamente biográfico, la autora parte de los procesos de negación y posterior reconstrucción de la memoria de este español, protagonista del desarrollo de los movimientos contraculturales de los años 60 en Estados Unidos, emigrado a muy corta edad a aquel país tras el asesinato de su madre en plena guerra civil en 1936. Los cuatro textos que conforman el bloque 5 abordan aspectos relacionados con la presencia en España, en las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado, de autores y cantautores argentinos, músicos, algunos de ellos altamente politizados y o integrantes del movimiento de la nueva canción latinoamericana. El texto de Juliana Guerrero aporta nuevos elementos de estudio a la circulación y recepción en España de las llamadas músicas de proyección o raíz folclórica, que generaron una transformación estética del repertorio popular y folclórico al asumir distintas influencias y experimentaciones.
Esto visto a partir de 3 figuras de la canción argentina: Waldo de los Ríos, Castilieri y Mercedes Sosa. Por su parte, Julio Ogas analiza la transformación de la carrera de Alberto Cortés dentro de la canción de autor, considerando una biculturalidad artística que reconstruye su identidad a partir de la integración de referentes culturales y poéticos de sus países de origen y recepción. Mirta Marcela González Barroso recupera la actividad en España de la escritora y cantautora María Elena Walsh. La información proveniente de noticias, entrevistas y anuncios publicados en la prensa durante los 9 meses que duró su estancia en el país contribuye en un sentido más laxo a ampliar las investigaciones en torno a los movimientos migratorios Argentina-España en momentos políticos coyunturales que coinciden con la actuación de toda una pléyade de músicos argentinos trasladados de manera temporal o definitiva a la escena española. También a partir de la prensa, Alicia Pajón Fernández elabora un análisis comparativo de la información que ofrecían sobre la nueva canción latinoamericana 2 diarios españoles de ideología opuesta, ABC y El País, entre 1975 y 1980. Por medio del análisis cuantitativo y cualitativo se observa el volumen y la tipología de información, así como el uso que cada diario hace de distintos géneros periodísticos en los que aparecen las noticias. El análisis cualitativo pone énfasis en el encuadre que esos rotativos ofrecen del objeto de estudio, esto es, de sus particularidades estéticas y formales, la problemática del exilio e íntimamente ligada a esta, la carga ideológica que traía aparejada. Las artes escénicas en sus múltiples formas, ópera, opereta, zarzuela, cuplé, son abordadas en los 5 textos que comprende el bloque 6. A partir de sus exploraciones hemerográficas, Miguel Luque Talaván nos entrega una suerte de guía de teatros, géneros y obras representadas en la Manila decimonónica, centro dinámico para todo tipo de expresiones escénicas y musicales, de origen europeo, como la ópera o la zarzuela, pero también local, como el famoso Moro Moro y la llamada comedia. La presencia de Cuba en la música y la dramaturgia de Manuel Fernández Caballero es un aspecto que otros estudiosos de este prolífico autor de zarzuelas murciano no habían considerado en estudios anteriores. Nuria Blanco se centra en 2 aspectos. Por un lado, revisa algunas de sus canciones que se nutren de aires folclóricos como la habanera y la guaracha, aires que también solían incluir en los números musicales de muchas de sus zarzuelas. Y por otra parte, alude a elementos criollos detectables en otra de sus facetas inéditas, la de autor de piezas de salón, compuestas en los albores de su carrera durante su residencia de 7 años en la más grande de las Antillas. ¿Quién se atrevería a dudar que La Viuda Alegre es la opereta vienesa más exitosa de todos los tiempos? En su documentado trabajo, John Kegel lo confirma con cifras. Cuando en 1909 llegó a Madrid y a la Ciudad de México, es decir, 4 años después de su estreno en la tierra de su autor, La Viuda Alegre ya se había interpretado 18,000 veces. Y un dato más, la opereta festejó sus primeros 60 años de existencia con 500,000 de representaciones, ya traducida del original en alemán al danés, polaco, húngaro, checo, noruego, ruso, sueco, croata, inglés y, claro, al español, al portugués y al tagalo. Al margen de los destacados avatares de su entusiasta recepción en todo el orbe, lo que resulta interesante del estudio de John Kegel es que nos revela cómo destacados académicos han examinado la historia de esta opereta con perspectivas francamente actuales. Se le ha visto como ejemplo de autoorientalización por sus escenarios en estados balcánicos míticos o imaginarios. Se le ha posicionado en términos de globalización cultural, movilidad transnacional y cosmopolitismo. Se ha destacado su papel esencial en la construcción de identidades nacionales, en la dicotomía del yo y del otro. Y por último, se le ha examinado a partir del concepto del omnilocal, una variante de la noción de translocalidad que, de acuerdo a Selenic,
describe una obra suficientemente significativa como para ser influyente en una amplia esfera, pero que se somete a una adaptación local para asegurar su recepción. Mientras que las rutas de las compañías de ópera a los principales centros musicales de América del Sur han sido bastante estudiadas, la circulación transatlántica de las compañías de opereta, género no pocas veces considerado menor, no había despertado el interés de la musicología. Precisamente de eso trata la aportación de Virginia de Almeida Bessa, quien se propone vincular la presencia de esas compañías italianas con la industria teatral que hacia fines del siglo XIX e inicios del XX se establece entre Italia y América del Sur. En este teatro transoceánico, que ocurría casi simultáneamente en muchas ciudades de ambos lados del Atlántico, circulaba un mismo repertorio a través de imágenes, partituras y, claro, de las compañías itinerantes que visitaban asiduamente la zona. Esta situación se mantuvo hasta que surgió una industria capitalista organizada con sede en Argentina y compuesta por accionistas a quienes les interesaba explorar los lazos que unían a Italia con América del Sur, de manera de manejar las temporadas líricas en los teatros importantes. El hecho de articular las estaciones líricas en Europa de septiembre a abril con América del Sur de mayo a septiembre se entiende sin duda como un fenómeno transnacional en el que algunos han querido ver también una primera globalización cultural. También dentro del marco de las contrataciones transnacionales, Inmaculada Matía Polo revisa el caso del cuplé, género español irreverente y transgresor por excelencia de principios del siglo XX, en el esencial Teatro Solís de Montevideo, el único que conserva documentación histórica para explorar su rica vida musical desde el presente. Los pormenores de las presentaciones y de la recepción que obtuvieron estas célebres artistas en la próspera y boyante capital uruguaya, sin duda viene a abonar el estudio de la escena teatral desde una perspectiva global que conduce al cuestionamiento de aspectos performativos, de creación y de la industria del espectáculo, si se me permite la expresión. En suma, todos estos trabajos reunidos en el penúltimo bloque del libro que nos ocupa tienen un común interés, el de observar el carácter transnacional de ciertos fenómenos culturales, lo cual aplica también a los músicos argentinos en Madrid de los años 60 y 70 o a las compañías de opereta itinerantes de principios del siglo XX. Es decir, la historia global del teatro nos conduce a la comprensión de tales fenómenos culturales no como parte exclusiva de una historia de la música nacional, sino como un fenómeno global compartido por otros países. El estudio de una industria transnacional se revela, pues, como un necesarísimo objeto de estudio a lo largo y ancho de nuestro continente y los largos lazos que lo unen con Europa. Más ecléctico que el anterior resulta el séptimo y último bloque de este exuberante compendio de aportaciones musicológicas. María Fuchs nos ofrece un estudio de caso, el del compositor estadounidense de origen húngaro Erno Rappé, para explorar posibles vínculos transnacionales y transculturales entre la producción cinematográfica proveniente de distintas culturas. Parte de un supuesto: la movilidad de músicos, compositores y directores desde y hacia ambos continentes jugó un papel importante en la estandarización de la música del cine silente, particularmente en la década de 1920. Aquí se presenta a Rappé como símbolo de esa movilidad y a sus célebres antologías de música de cine como prototipo de notable influencia en ambas latitudes. Desde una interesante perspectiva de análisis decolonial, Messina, Vieira Fechas y Porto Ribeiro cuestionan la novedad de la formulación de los hallazgos de Helmut Lagerman, planteados en su icónico libro Música Concreta Instrumental, publicado a finales de los años 60 del siglo XX, como producto de operaciones de poder de carácter eurocentrista. Las investigaciones de este grupo de académicos en torno a la figura de Flausino Valle, activo en el Brasil rural y urbano, demuestran que los hallazgos del violinista brasileño sobre técnicas en las cuerdas pueden contemplarse como una anticipación de los hallazgos del reconocido compositor alemán, o en tal caso que ambos habrían llegado de manera independiente
a conclusiones similares. El texto se enfoca, pues, en la sorprendente brecha que separa los impactos de sus respectivas propuestas y cómo los entornos sociales donde ambos desarrollaron sus carreras han condicionado una mayor visibilidad al tema europeo. En 1969, Hans Werner Henze llega a Cuba en busca de su arcano revolucionario. Allí, su utopía interior entrará inevitablemente en contacto con un país en pleno proceso histórico de cambios sociales y luchas idealistas. El texto de Manuel J. Seide nos introduce en la génesis y la recepción del Cimarrón, la ópera de cámara, también llamada acción escénica, de Werner Henze sobre la novela homónima de Miguel Barnet, ubicándola dentro del plano creativo como una consecuencia directa de la residencia del compositor alemán en la isla. Lo que propone Seide no es un estudio elaborado de la obra desde el punto de vista técnico. Seide plantea algunas características observables desde diferentes parámetros: el uso del texto literario como generador de la estructura de la obra, la identificación entre vanguardia musical y vanguardia política, o cierto empleo de referentes del folclore cubano. Y si en el capítulo anterior asistíamos con Werner Henze a su apasionante viaje iniciático a la Cuba revolucionaria, aquí será la vuelta, el reencuentro de un artista con su imaginario cultural caribeño, lo que destaca Liliana González Moreno al estudiar al cubano Carlos Malcolm, figura imprescindible de la vanguardia cubana de los años 60 y 70. Tras muchos años de ausencia, el retorno del compositor al Caribe para asistir a un festival dedicado a la música experimental y de vanguardia, celebrado en Puerto Rico, sirve de pretexto a nuestra autora para recuperar una biografía y una obra en realidad poco conocida para varias generaciones de músicos cubanos. En parte por la prolongada ausencia de Malcolm y en parte por pertenecer a aquella suerte de vanguardia musical subterránea que no siempre tuvo el apoyo ni la visibilidad y relevancia cultural de la que sí gozaba la vanguardia hegemónica con la que evidentemente coexistía. Si hay una obra que se ha convertido en referente actual de la música sinfónica mexicana, una suerte de segundo guapango de Moncayo, es el danzón número 2 de Arturo Márquez. Alfonso Pérez Sánchez se cuestiona por qué una pieza sinfónica de corte popular se ha vuelto tan exitosa y qué elementos y puentes con el pasado entran en juego para permitir a un compositor como Márquez encontrar el punto de equilibrio entre tradición y vanguardia. Por su parte, el texto de Gerlen Schiff nos introduce en el imaginario estético de la compositora y pianista estadounidense Gabriela Lena Frank, cuyas composiciones acusan las influencias de su herencia multicultural, peruana-china de su madre y lituano-judío del padre. Esto explica que su música suele reflejar no solo su propia experiencia personal como latina multiétnica, sino sus estudios de las culturas latinoamericanas que le son cercanas, y todo en el marco de las formas clásicas occidentales que le son propias por su formación. Cierra este portentoso volumen una interesante contribución a 4 voces que aborda el papel de las redes sociales digitales en la construcción de identidades y cultura en las migraciones internacionales. La propuesta teórica es por demás interesante y los datos aportados sorprenden por el rigor de su sistematización. A partir de 2 nociones, la etnografía, es decir, la etnografía aplicada a Internet, y el concepto denominado sociabilidad en línea, se analiza cómo la música es utilizada para construir esa sociabilidad en el caso de la dolorosa diáspora venezolana. ¿Qué más podría decirse a manera de síntesis de este festival de ideas nuevas, de datos, de historias sorprendentes, de pasajes biográficos reveladores, de conceptos complejos, de perspectivas de estudio novedosas, de enfoques analíticos arriesgados? Las distintas formas de pensar y analizar el fenómeno musical en nuestro siglo ha favorecido la asimilación de metodologías y reglas hermenéuticas innovadoras. Se observa la confluencia de múltiples aproximaciones teóricas, que un buen número de textos son abordados desde una perspectiva interdisciplinar, que abundan los estudios culturales, transculturales y de género,
las teorías postcoloniales, los tradicionales análisis, los análisis musicológicos e intertextuales, la historia oral, los estudios sobre identidad y memoria, la narrativa transmedia. Contextos que abordan las músicas populares y académicas, la canción, el teatro musical o las vanguardias. La obra en su conjunto es, en suma, una muestra fehaciente de la buena salud de la que goza nuestra musicología iberoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me fue. Muchas gracias, Consuelo. Hemos escuchado, o sea, nos abrió el apetito, que es básicamente uno de los objetivos de la presentación de un libro, no solamente por una detallada descripción de sus contenidos de una manera muy ordenada, sino que también sobre un análisis de los mismos, ¿no es cierto? ¿Qué significa estos textos en este conglomerado de migraciones y de movimientos desde Asia, ¿no? Y cómo hay elementos comunes entre repertorios y épocas que pueden ser muy diferentes. Como nos abrió el apetito, yo les compartí el enlace de la librería y la editorial Dickinson, donde ustedes pueden acceder al libro, y además me permito mostrarles el lugar, porque es realmente bien notable la propuesta editorial, donde, primero que nada, digamos, ver esta maravillosa imagen que ya los editores nos podrán explicar un poco a qué se refiere. Y luego, ustedes, si navegan por la página de la editorial, se van a encontrar que, claro, pueden comprar el libro en papel y lo pueden comprar también aquí está como un resumen del libro. También se puede comprar como ebook, pero además, y eso es lo notable, se pueden comprar los capítulos por separado, ¿ya? Como en el siglo XIX, ¿no? Está como libro por entregas. Uno puede ir comprando un capítulo cada 15 días, una cosa así. Aquí está todo lo que nos describió tan bien Consuelo, con tanta síntesis, porque realmente es un volumen muy grande, y además heterogéneo, ¿no? Como para poder asirlo bien y dar una síntesis. Bueno, este es el recorrido por el detalle. Ustedes tienen el enlace del libro. Yo no trabajo en esta editorial, no tengo ningún interés particular, solamente realmente me entusiasma mucho lo que acabamos de escuchar, y por tanto, en el tiempo que nos queda podemos hacer dos cosas, digamos. Dejar un poco que los editores nos cuenten su experiencia con el libro, si alguien también quiere referirse a la fotografía, y además dejar un tiempo para que el público presente haga algunas intervenciones, ¿no? Pueden haber preguntas, comentarios en general, bueno, aparte de las felicitaciones que ya están llegando. Entonces, habíamos pensado comenzar con Victoria Eli, y después seguir con Javier y después con Belén. Victoria, por favor. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, buenas tardes, aunque ya nos hemos ido saludando en la medida que los distintos participantes de esta sesión han ido entrando. Le agradecemos muchísimo el poder compartir con todos los que se encuentran esta tarde en esta presentación del libro. Y sobre todo, agradecer muchísimo a Consuelo, como bien decía Juan Pablo, tan detallado y pormenorizada presentación de este libro que, sumando a las palabras de Juan Pablo, creo que a todos, espero, deseamos, les haya interesado y haya despertado el interés por tener en sus manos, si no el libro en su totalidad. También gracias, Juan Pablo, por esta, digamos, este anuncio, esta publicidad es muy bien recibida.
porque se trata, sin duda alguna, de un libro muy voluminoso, un libro que hicimos con muchísimo interés, realmente muy felices de poder trabajar en él, que es como también señalaba Consuelo, es un libro con un gran contenido. Y me van a permitir una pequeña pausa, porque entre los que están aquí presentes en esta presentación está Vera Folkovich, que es una de las autoras que están incluidas en este libro. En las distintas presentaciones que hemos tenido, hicimos una en Santiago de Compostela, tuvimos la satisfacción de tener a varios de los autores que habían contribuido en este ejemplar, y bueno, y ahora quiero también reconocer que está Vera entre nosotros, que con un artículo realmente muy importante que ha enriquecido la labor del libro en su conjunto. Por las palabras de Consuelo, y después también al ver el listado de cada uno de esos capítulos, se han dado cuenta ustedes que son varias miradas. Y ahora me quiero referir a algo que decía Malena en el día de ayer, que es esa visión, digamos, abarcadora de la musicología, que sigue la línea de Seeger, y que realmente para muchos de nosotros, sin desconocer las particularidades de cada una de las líneas de trabajo que podemos seguir adelante, pues sin duda alguna es un referente en nuestros trabajos presentes y en una labor editorial como esta. En lo personal, que además también quiero subrayar que hemos trabajado en un verdadero equipo, un verdadero colectivo editorial. Yo creo que esto ha sido muy enriquecedor para todos nosotros, o sea, para Javier, Belén y para mí. Estas miradas de tres editores ante una diversidad de textos tan notables como la que pueden tener, perdón, en sus manos en un futuro, si adquieren el libro o si lo han adquirido ya, pues realmente ha sido muy valioso para trabajar el texto en su conjunto, porque cada uno de nosotros ha leído con interés, ha hecho comentarios particulares, hemos intercambiado con los autores, y realmente yo creo que eso es una mirada que desde este interior, desde esta intrahistoria que contienen todos los libros, es muy valioso. Hay un punto que incluíamos en el prólogo y que yo quisiera subrayar. Es ese deseo de que no solamente leamos el libro, y el solamente, por supuesto, entre comillas, se lea el libro con el interés metodológico, el interés por lo nuevo, por aquello que nos puede resultar parcial o totalmente desconocido, pero también con el interés de escuchar las músicas que están sugeridas en estos capítulos o en estos distintos, digamos, en estas distintas pequeñas ventanas que se van abriendo en cada uno de los bloques. Realmente, cuando algunos de estos textos formaron parte de ese congreso de Musán, que quisiera después que Javier, como presidente de este grupo de trabajo, se refiriera a él, cuando vimos la diversidad de propuestas y después se hizo la selección y llevamos estas propuestas, que son muchas, pero es que realmente fue bastante difícil elegir qué dentro de tantas posibilidades realmente interesantes. Y sé que quizás algunos, cuando leían el libro, o al menos lo veían, dice el reggaetón. ¿Por qué no? El reggaetón es un hecho que está, digamos, dentro de nuestra cotidianeidad, pero también están los intereses en las músicas coloniales, está la diáspora venezolana, están los procesos migrantes de distintas condiciones, y realmente, ya con esto termino, no quiero agotar los tiempos, realmente es un libro que hemos hecho con esa visión de diversidad, de elementos emergentes, lo que está dentro de las posibilidades de intereses de los musicólogos actuales. Tenemos ahí un verdadero abanico de propuestas
no sé, la música en Filipinas. Realmente esto de momento nos quedó, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué no? Estamos en un espacio migrante y este espacio filipino, que además, y esto es una pequeña nota, ese trabajo es del decano de nuestra facultad, que es una persona muy interesada en, ante todo es un especialista en América y tiene esta línea de trabajo en Filipinas, pues tuvimos en él no solo el apoyo institucional, sino el apoyo profesional. No crean con esto que estamos tratando de elevar la figura del decano, sino estamos tratando de poner en evidencia lo que es una persona que apoya un trabajo de investigación. Bueno, sin más, realmente, de nuevo agradecer a Consuelo el tan detallado, tan minucioso, digamos, lectura que ha hecho para brindarnos esta presentación, que para nosotros es sin duda alguna un gran placer contar con ella y por supuesto contar con todo lo que nos ha acompañado esta tarde. Y entonces, si me permite, Juan Pablo, le doy yo misma la palabra a Javier. Y Muchas así gracias. vamos pasando de uno a otro. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Victoria. Yo reitero y me sumo a las expresiones de agradecimiento hacia Consuelo. Realmente es una obra muy extensa y es muy de agradecer que un colega se tome la molestia de realizar un tipo de trabajo tan detallado, tan minucioso, texto por texto. Es un libro que requiere un lector avezado e inteligente en distintas áreas y en distintas disciplinas. Entonces creo que es una obra que no puede comentar cualquier musicólogo, ¿no? En este sentido me parece que Consuelo ha ido al punto concreto del interés que presentaba cada uno de los textos y bueno, ha sido maravilloso escucharla con esa dicción también tan embaucadora y realmente con tanto contenido. Entonces me sumo también a este agradecimiento. Sobre el proyecto editorial en sí, como mencionaba Victoria, surgió como derivación del segundo congreso de la Comisión de Trabajo, Música y Estudios Americanos, que es un grupo de estudio constituido en el seno de la Sociedad Española de Musicología, justamente con una función parecida a la de ARLAC, que es aglutinar, en este caso, al interior de la Sociedad Española de Musicología a aquellos investigadores con intereses en temas americanos, en general, desde la más amplia perspectiva pues, teórica, metodológica, cronológica y geográfica. Claro, editar una obra de este tipo exige también la presencia de editores con un perfil distinto, puesto que tenemos textos del periodo colonial, tenemos músicas populares urbanas, tenemos también siglo XIX y XX, vanguardia, exilio, y bueno, rápidamente vimos con claridad la necesidad de que el equipo editorial fuese integrado por personas con distintos focos de especialización. Aunque hay que decir también que todos leímos todo y todos hicimos comentarios pues, sobre la práctica totalidad de los textos en un proceso de edición que se demoró también varios meses y que tuvo también una parte de selección. Es decir, aunque es un volumen derivado de un congreso, pero se realizó una selección y un trabajo de edición. O sea, no estamos simplemente ante una mera recopilación de contribuciones de congreso, ante unos meros análisis, sino que hay todo este proceso de interacción con autores, de implementación de cambios, de sugerencias y, en definitiva, de enriquecimiento durante la edición. Me parece, como señalaba muy bien Consuelo y también remarcaba Victoria, que una de las fortalezas del volumen es justamente esa visión panorámica, esa visión abarcadora, que creo que estamos perdiendo también un poco porque estamos, yo creo que en una época de especialización, lo cual está muy bien porque permite profundizar mucho, pero a veces he hecho un poco en falta esta visión un poco a vista de dron, esta visión que tenían desde arriba muchos de los pioneros de nuestra musicología, Lange, Stevenson y otros, de gente que se movía en varios países, trabajaba sobre temas muy distintos, y hoy siento que desde esa perspectiva nuestra disciplina es un poquito más pobre, ¿no? Tenemos perfiles mucho más especializados y creo que es bueno reivindicar también esta visión en grande, ¿no? Una visión panorámica que es también la que se aprecia en los volúmenes que editó Malena Kuss en esa historia enciclopédica de la música en América Latina y en definitiva esa perspectiva transnacional y panamericana
de América, pero en un contexto global, me parece que está presente en el libro y desde mi punto de vista es una de las principales fortalezas del volumen. Y bueno, finalmente, ¿qué decir sobre el trabajo en equipo con Belén y con Victoria? Es un placer enorme, yo he aprendido muchísimo y tengo ya editado algunos volúmenes colectivos y realmente he notado mucho la diferencia también de lo que supone trabajar con otros editores para el perfeccionamiento de los textos y también egoístamente, para el enriquecimiento también personal, porque se aprende muchísimo en todos estos procesos y ha sido, y eso quiero remarcarlo, una verdadera labor de equipo. Todos hemos trabajado, digamos, a brazo partido. En el caso de Belén, además, llevó el peso correoso de la correspondencia con los autores, que, bueno, es algo también que consume bastante tiempo y una tarea no del todo grata, pero imprescindible también para que los resultados sean los esperados. Y por mi parte, nada más. Bueno, mencionaba Juan Pablo la cuestión de la cubierta. No sé si recordarán algunos de ustedes que en el cartel que se hizo del Congreso aparecía una pequeña embarcación muy modesta que salía de un puerto gallego, supuestamente rumbo a América. Dimos esa idea al editor y nos propuso la imagen que finalmente incorporamos al libro. Me parece que es una imagen que remite a esa memoria cultural del exilio, ¿verdad?, de la circulación, de la movilidad del mundo atlántico, y al mismo tiempo, pues, con ese barco ahí como caído, ¿verdad?, en punto de atraque, pues le da también un gran dinamismo a esa portada. O sea que fue finalmente una propuesta que nos hicieron desde la editorial y que nos pareció interesante incorporar. Y por mi parte nada más, paso seguidamente la palabra a Belén. Muchísimas gracias, Javier, también por tus palabras en lo que respecta a mí. Debo comenzar también sumándome a los agradecimientos a Consuelo Carredano por esa lectura tan exhaustiva y por compartir el detalle de cada uno de los capítulos en un volumen, como han podido ver, que es bastante voluminoso. Muchísimas gracias, Consuelo, por esa lectura tan atenta y tan inteligente, que no todo el mundo es capaz de hacer. Señalaba también los diferentes idiomas, además de todo lo que ya se ha mencionado, de perspectivas en fin, y temáticas, ¿no? Yo, por mi parte, querría agradecer, por supuesto, a mis colegas editores, porque ha sido también para mí un gran enriquecimiento compartir esta labor con ellos, y también a los autores que han colaborado en este volumen. Quisiera destacar, dentro de esa pluralidad de voces que ya se ha mencionado en cuanto a temáticas, que también estamos hablando de autores en muy diferentes etapas de sus trayectorias. Hay nombres consolidados como el de Juan Francisco Sanz, Irma Ruiz, John Kegel, Julio Ogas, Belén Pérez Castillo, bueno, muchísimos autores, no puedo mencionarlos todos, que tienen ya una trayectoria muy amplia a sus espaldas, pero también hay doctores recientes con unas prometedoras trayectorias, como es el caso de Vera Volkovich, que mencionaba antes Victoria Eli, o María Fouz, entre otros autores, y también investigadores que están en etapas incipientes, que están mostrando resultados de tesis que se están gestando en este momento y que están en ese contacto con la investigación más reciente, ¿no? Por tanto, quería señalar también esa diversidad y esa pluralidad que, bajo mi punto de vista, enriquece también el volumen. Por supuesto, los perfiles también de los autores son muy diversos, muchos de ellos son, además de musicólogos, compositores, intérpretes, con lo que eso suma también a esa lectura, ¿no?, y a esa interpretación de los fenómenos musicales, ¿no?, y en este caso en relación con las migraciones transoceánicas. Bueno, no me extiendo más, agradecer nuevamente a todos los autores, a mis colegas editores, a Consuelo. Muchas gracias, Juan Pablo, también por esa magnífica publicidad del volumen y por dar las pistas sobre cómo localizarlo y cómo acceder a los distintos capítulos o a su totalidad. Muchas gracias. No te escuchamos. El micro. Muchas gracias, Belén, Javier.
Victoria, por lo que habéis hecho, y Consuelo por esta tremenda presentación del libro. Tenemos público y estamos ya un poco pasados de tiempo, pero si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, participar de alguna manera en este nacimiento, por lo menos dentro de Arlac IAMS, hay una mano levantada y yo inmediatamente voy a dar la palabra, ¿no? Y las manos levantadas, yo primera vez que soy moderador, Jesús Enrique Esteves, por favor, Jesús, con su micrófono encendido y su cámara también. Hola, hola con todos. Bueno, primero felicidades porque es una labor, bueno, kilométrica, ¿no? Fantástica. Kilométrica, en realidad con todo el intercambio, ¿no? Entre desde y hacia, pues cuántos kilómetros se recorrieron ahí. Mi pregunta va más hacia, con todo lo que estamos viendo que se produce en este congreso, a los editores y a los más experimentados, ¿cuál es el futuro? ¿Qué pasos siguen? ¿Vienen otros compendios editoriales? ¿En qué se está pensando actualmente para un mediano plazo, digámoslo así? No sé si te refieres, Jesús, específicamente a este congreso, al quinto Arlac, o a las actividades de la Comisión MUSAM, o en general, o cómo Sí, lo enfocas. actividades y a las futuras publicaciones como esta, compendios, que sean el resultado, ¿no? El producto de lo que está pasando actualmente. ¿Hay planes a futuro? ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que en general, al menos en el ámbito de las comisiones de trabajo, que son como grupos de estudio dentro de la Sociedad Española de Musicología, el resultado de cuyas actividades es el volumen que presentamos, en general casi todos los encuentros suelen llevar aparejada algún tipo de publicación. Así ocurrió en el caso del primer Congreso MUSAM, que se hizo en 2017 sobre México. Ahí ya se publicó un volumen que lo publicó precisamente la Universidad Internacional de Andalucía, como una suerte de recopilación de los trabajos presentados. El segundo Congreso MUSAM es el que estamos presentando ahora, y al tercer Congreso MUSAM, que se celebró en Compostela a mediados de octubre del año pasado, también tiene proyectada la publicación de una selección de los trabajos que allí se presentaron. Como digo, es algo, yo creo que relativamente frecuente en nuestro ámbito, aunque en el caso de Arlac, tal y como ya se hizo en el año 2016, de manera pionera en Santiago de Chile, hay previsión de publicar las grabaciones por medio de aulas de actas virtuales o anais virtuais, ¿no? Es una forma que también permite acceder al contenido de manera mucho más directa. Bien es cierto que no tienen la elaboración por escrito, etcétera, pero sí que da mucha inmediatez en el acceso a los contenidos. No sé si con eso respondí a tu pregunta o si alguno de mis compañeros desea elaborar algo más. Me permito solamente señalar que hay algunos autores del libro que se están sumando ahora, ¿no? Llegó Juliana Guerrero, llegó Julio Ogas, que estaban en mesas paralelas. Bueno, era imposible, digamos, coordinarlo todo. Entonces ha sido bueno que nos hayamos pasado un poco para que también algunos autores del libro estén presentes y por lo menos participen de este debate final. Y como dice Javier, Jesús, efectivamente, por lo menos en lo que corresponde a Arlac, vamos a hacer una gran publicación multimedia con las 40 mesas, ¿no es cierto?, en un canal de YouTube que van a quedar en forma permanente, digamos. Entonces, todas estas conversaciones que estamos teniendo, que están siendo grabadas, van a quedar ahí, digamos, a disposición de futuros interesados y de nosotros mismos que no hemos perdido, ¿cuánto nos hemos perdido? Como el 80% del Congreso, digamos, con el paralelismo que tiene.
Tenemos todavía unos minutos para recibir otros comentarios. Malena Cus, por favor. Malena, adelante. Le quería preguntar a Victoria, porque yo tengo una memoria, vagamente me acuerdo, de un proyecto que Victoria empezó, que creo que es el MUSAM. Hace unos años me pediste ideas o biografías o cosas, y esto recibió apoyo de la Unión Europea. ¿Este es el proyecto, Victoria, o es otra cosa? Ahora, pongo el micrófono. Realmente, lo que realmente tú participaste fue en un proyecto I+D, un proyecto de investigación y desarrollo que tuvimos en la Universidad Complutense, y tú eras uno de los miembros de ese, vamos a decir, de ese equipo de investigadores. Ese proyecto I+D, que terminó en el 2015, si no recuerdo mal, tuvo también un resultado en un trabajo, en un libro, que si me permiten, esta es la ventaja de tener los libros a la espalda, o sea, una parte de los libros. Ese fue este libro, que también algunos de los que están aquí presentes participaron como autores en este libro. Este libro que se llama Música y construcción de identidades, poéticas, diálogos y utopías en Latinoamérica y España. Es uno de los resultados, algo que es muy común también dentro del espacio académico universitario, que cuando somos o formamos parte de proyectos I+D, de proyectos de investigación y desarrollo, uno de los resultados, independientemente que pueda haber otros, es obviamente la publicación de un texto, de un libro, con la colaboración, con los aportes de distintos autores o distintos investigadores que formaron parte de ese grupo. En ese proyecto I+D, tú participabas como investigadora, y pasado el tiempo el libro se publicó, este libro se publicó, te digo exactamente la fecha, en 2018. El proyecto terminó en el 15, tuvimos realmente, tu participación para nosotros fue muy importante, porque el que estuvieras presente en el equipo de investigadores, el que sumaras tu línea de investigación y tu propia trayectoria curricular al proyecto, fue fundamental para eso. Entonces, bueno, terminado digamos, esa vía de investigación, este resultado fue también bastante voluminoso. Como ustedes pueden ver, parece que somos madres y padres de libros muy grandes, perdón. Es también de verdad un resultado que es para nosotros realmente muy querido. Este es un libro que tiene la colaboración de distintos autores y fue editado por Elena Torres y por mí, o sea, dos profesoras del Departamento de Musicología. Entonces, Víctor, como dice Javier, MUSAM es un grupo de trabajo de la Sociedad Española de Musicología. Sí, pero este libro inclusive participaron algunos autores que son miembros de MUSAM, pero este libro es el resultado de un proyecto de investigación y desarrollo. Inclusive, y me permite una pequeña aclaración, en este libro que estamos presentando hoy, estamos aquí mostrando libros, participan, y fue muy importante la participación de un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, que es el grupo en el que digamos, el líder, la cabeza, como se llama aquí, el investigador principal, es Julio Ogas. O sea que aquí estamos como una gran familia que nos vamos sumando desde y hacia en distintas direcciones. Pero realmente para nosotros es un placer poder tener estos lazos de unión con tantos amigos, tantos profesionales de altísimo nivel, y además estos vínculos que se van trazando entre personas y entre instituciones también. Felicitaciones a todos. Me encanta haber escuchado a Consuelo y el resto de ustedes. Sé perfectamente lo que decís, porque así es como formamos nuestras familias.
Bueno, y a nosotros encantadísimos de que tú estés aquí y que estemos conversando tan de cerca a pesar de que estemos Que estemos lejos. vivas. Sí, sobre Bueno, todo eso. sobre todo. Oye, para los que no lo han visto, bueno, yo ya a Belén ya la nombré nuestra community manager porque es impresionante todos los enlaces que nos ha dado, ya para que no se les vayan y los puedan copiar de ahí, pegar en algún sitio y luego acceder a todo ese material. También, ya que se ha nombrado 2 o 3 veces a Julio Ogas, agradecerle que está presente desde Oviedo. Él estaba en una mesa paralela, nos disculpamos con Javier porque no pudimos coordinar todo lo que había que coordinar, era bien complejo hacerlo. Está todavía la palabra dada, ahí está Julio, lo saludamos. Está la palabra dada para los que quieran decir algo. Aprovecho de dar otro aviso, acuérdense que mañana a esta hora vamos a estar con una copa de vino, un mate, un café o un té, brindando por Arlac y por el próximo congreso que tendremos que hacer y por la larga vida de nuestra asociación, Arlac IAMES. Mañana a las 9 en el aula virtual número 1. Entonces cada uno con su... depende de la hora y depende del lugar donde esté, es lo que va a tener en la mano, pero la idea es que todos y todas tengamos algo en la mano para brindar. Julio, que tienes sí, la... Bueno, gracias. Bueno, no pude estar, imagino que, como siempre, nuestros guías, Javier y Victoria, han presentado y han hecho todos los honores al libro. Yo solamente decir que desde Oviedo para nosotros es un honor haber participado en el libro, haber participado desde el proyecto con esta iniciativa de Busan, que verdaderamente personalmente agradezco a Javier, a Victoria por bueno, todo el esfuerzo que han hecho para que salga este libro, para que podamos tener esta publicación. Y bueno, y como nos vemos obligados, ya saben, varios saben que el año que viene nos toca a nosotros recibir a Busan y seguir intentando crecer como familia, como decía Victoria, y tratar de crecer en esta idea de colaborar un poco entre todos. Así que gracias a los promotores y coordinadores de todo este proyecto. Bien. Estamos terminando. Se me olvidó señalar también que pueden estar con caipiriña y comenté, yo sé que Malena tú no estás viendo el chat, que es tu trago favorito y es el mío también, así que lo voy a agregar a mi vejez viruela ya no puedo tomar caipiriñas, pero ya me Muy bien. compré una botella de Aperol, que es como Perfecto. un Campari medio destruido, medio destilado, que no sirve para nada, pero por lo menos es rojo. No, pero lo primero es la salud. Nos hemos ya pasado 15 minutos, ha sido un día bastante cansador también y mañana tenemos otro más. Así que vamos a dar por terminada la sesión del lanzamiento del libro En Desde Asia, por decirlo corto, y bueno, larga vida a la publicación. Muchas gracias, Consuelo, nuevamente. Tú fuiste el alma de esta sesión y bueno, y gracias a los autores y a los editores. Hay algunas felicitaciones y comentarios por el chat y perfecto. Nos despedimos entonces. Hasta mañana. Que duerman bien. Mañana a todos. Muchas gracias. Chao, querida Victoria. Chao, Gracias. besos.